Buenas noches, espero que estén bien y con ganas de pensar cómo dar vuelta a todo. Esta semana vamos a hablar de dos temas que han estado en el centro del debate. El primero, Facundo, ya que se confirmó que era él y por supuesto salimos a las calles a seguir exigiendo justicia, a denunciar a la bonaerense, a Bernie y al gobierno y dejar en claro que no vamos a parar hasta que se sepa toda la verdad. Y en el medio de esta triste noticia, tuvimos que volver a escuchar a Bernie y su política de mano dura. Ahora contra quienes toman tierras, pero algo que no cambia es que siempre es contra los mismos sectores, contra los sectores sociales, los más vulnerables. A los Benetton, Lewis, bien, gracias. Sobre extranjerización y concentración de la tierra, desigualdad de su acceso, historia y actualidad, vamos a hablar el día de hoy. Además, como siempre, un poco más, para seguir planteando cómo dar vuelta a todo. Verdad y justicia es por lo que seguimos luchando. El miércoles pasado tuvimos la noticia y por más que la esperábamos, por decirlo de alguna forma, no dejó de generarnos bronca, dolor, indignación. Ese cuerpo, esos restos óseos hallados en Villarino Viejo a mitad del mes pasado, eran los de Facundo. Era como lo había presentido Cristina, su mamá, cuando estuvo en el lugar. Y nuestro compromiso es luchar para que se haga justicia, porque a Facundo no lo vamos a recuperar, pero no puede quedar impune. Y digo que lo vamos a tener que seguir haciendo, porque a pesar de todas las pruebas, de todo lo que se ha hecho y se ha sabido de este caso, en algunos medios tenemos que seguir escuchando la hipótesis de un accidente. Hagamos un poco de memoria y veamos por qué insistimos en que fue una desaparición forzada seguida de muerte y que la responsabilidad es de la maldita bonaerense, el gobierno y el Estado. Primero, a Facundo, los últimos que lo vieron con vida fue la bonaerense, cuando lo detuvieron en un control. La policía dijo que le labró un acta de infracción por romper la cuarentena y lo dejaron seguir. Pero en la foto que circuló se lo ve contra un patrullero, con sus manos hacia adelante como si lo hubieran apresado. Y Cristina asegura que tendría que haber tenido su gorra puesta, cosa que no sale así. También dijeron que no tenía documentos, pero en el peritaje de uno de los celulares de la policía estaba la foto del DNI de Facundo. También dijeron que nunca lo detuvieron, pero parte de sus pertenencias, su amuleto, esa vaquita de San Antonio, apareció en la comisaría. Pero además de estos hechos concretos, también se denunciaron amenazas, aprietes, pero nada fue suficiente para que pidan la detención de los policías involucrados. A días de encontrar el cuerpo, se supo que una de las camionetas de la bonaerense, por el GPS, estuvo a metros de donde lo encontraron. Pero siguen insistiendo en la hipótesis del accidente, a pesar de que luego de la autopsia ya dijeron que su muerte fue producto de asfixia, aunque tenemos que esperar los resultados finales. Aquellos que insisten con esta hipótesis lo hacen con un solo objetivo, que es no reconocer la responsabilidad del Estado y del gobierno. Porque la bonaerense es parte del aparato represivo del Estado. Es la misma implicada en la segunda desaparición de Julio López, la misma responsable de que hoy no esté Luciano Arruga. Toda la maldita policía de todas las provincias, todas las fuerzas de seguridad que ya nos sacaron a más de 100 personas en lo que va de la cuarentena. Por eso nosotros insistimos que fue la bonaerense, la maldita policía, son los responsables materiales de la desaparición seguida de muerte de Facundo. ¿O no queda claro que desviaron la investigación, que ocultaron pruebas, que amenazaron? Y también hay responsables políticos. Y que no nos vengan con que cómo iban a poder cambiar en tan solo 8 meses a la bonaerense. No. Es la misma bonaerense, la misma que bancaron todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, que en su mayoría fueron del PJ. Pero además, el gobernador que quiere pasar como progre, Kicillof,
fue quien decidió poner como jefe de la bonaerense al facho de Bernie. O fuiste vos o fui yo quien eligió que Bernie esté en ese lugar. Para nada. Y fue el mismo Bernie que eligió dejar a los jefes de la policía en su lugar. No elegimos a ninguno de todos esos, nosotras ni nosotros. Por eso insistimos en que hay responsabilidades políticas. Si designan al impulsor de la mano dura al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿qué se podría esperar? ¿Que cambie a la represiva bonaerense? Para nada. Por eso se tiene que ir. Y es ahora, como dicen nuestros compañeros en Córdoba, que tienen que bajar ese cuadro, el cuadro de la represión. Y además vamos a seguir insistiendo que el gobierno provincial y nacional dejen de mirar para otro lado, dejen de bancar a Bernie, pero parece que van a seguir haciéndolo. Y ahora todos, al igual que Bernie, dicen que tomar un terreno es un delito. Y si es un delito, están habilitados para desalojar a la fuerza, para reprimir. Y con esto, Bernie está feliz. Pero no es todo. En el medio de todo esto, presentaron el mega plan para poner más guita a la represión, 38.000 millones de pesos. Esa plata es la que se tendría que destinar para construir viviendas populares, no más armas y no más balas. La policía no nos cuida, nos mata, nos reprime, cuida a los poderosos, no a los pibes. Por eso hay que desmantelarla por completo. Y en el caso de Facundo y de cada una de las pibas y los pibes asesinados por esa violencia institucional, los responsables tienen que pagar. Para llegar a la verdad y a la justicia, no podemos esperar nada de esta justicia adicta al poder político, socia de la corrupta y asesina policía. Esa justicia, esa jueza, ese fiscal, que ni vos ni yo tampoco elegimos, fueron quienes nunca dieron lugar a la exigencia de la familia de investigar a fondo la responsabilidad de la bonaerense. Esa justicia no es garantía. Por eso se tiene que conformar una comisión investigadora independiente, con la familia a la cabeza, con los organismos de derechos humanos. Solo así vamos a poder llegar a la verdad. Y además, como siempre, nuestra única garantía es seguir en las calles, organizadas, organizados, luchando por todos y cada uno de nuestros derechos, por los derechos humanos, y que se escuchen cada una de esas jornadas de lucha bien fuerte, los bombos, los zurdos y por supuesto los redoblantes, como lo hubiera hecho Facundo. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. Al fondo del barrio 13 de julio de José León Suárez hay un pantano y un basural. En cuarentena, algunos vecinos que no pudieron pagar más el alquiler de sus habitaciones se instalaron ahí. La policía intentó desalojarlos 7 veces. Pero como irse no es opción, resisten entre todos la pandemia, la crisis y también la violencia policial. En Lobos, a orillas del Canal Salgado, hay terrenos que pertenecen a la iglesia. Pero sus lados fueron tomados por un grupo de vecinos que no tienen a dónde ir. El intendente publicó un mensaje donde se limita a indicar que la toma de tierras es un delito, aunque en Lobos no hay planes de vivienda desde hace décadas y los que hubo siempre quedaron inconclusos. En los últimos días, estos casos, el de Guernica, en provincia de Buenos Aires, y también la situación en Villa Mascardi, en Río Negro, donde en el 2017 la prefectura, el grupo Albatros, asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, el Rafita, de la Love Lafken Winkun Mapu. Pusieron en debate la ilegalidad de las tomas de tierra. Tuvimos que escuchar a Massa decir que el Estado tiene que cumplir la ley. Y si hay gente que toma tierra, lo que tiene que hacer el Estado es desalojar. Y que al que realice una toma hay que quitarle los beneficios que les da el Estado, como por ejemplo la asignación universal por hijo o el IFE.
alentando así a los reaccionarios que, como por ejemplo, hicieron un banderazo patriótico en defensa de la propiedad privada con consignas racistas, de odio y violencia hacia el pueblo mapuche. Y no fue el único. Parece que en el frente de todos se están alineando a la mano dura para solucionar el tema. Bernie, a la cabeza, por supuesto, que manda palos y balas a los sectores más marginados. Pero también Kicillof, que dijo las usurpaciones no solo son ilegales, sino que también producen situaciones injustas. ¿De verdad? Dijo que gente que no tiene dónde vivir provoca situaciones injustas. De locos. Y también se sumaron la ministra de Seguridad de Nación y el propio Alberto Fernández, que dijo que la ley lo prohíbe y que sería permitir una usurpación. Todos muy alineados en defender la propiedad privada sin decir ni una palabra sobre lo fundamental, la emergencia habitacional que sufren 4 millones de personas en nuestro país. 4 millones que no tienen techo en Argentina. Parece que el derecho a la vivienda está muy por detrás del derecho a la propiedad privada de la tierra, la propiedad que, por otro lado, tienen una legalidad bastante discutible. Veamos un poco cómo fue que tanta tierra quedó en manos de tan pocas personas. Millones sin techo. Millones viviendo en situación de hacinamiento, millones a los que la mitad de sus ingresos se los come el alquiler. Esa es la situación de las mayorías en la Argentina. En realidad, sumado a la crisis económica y la pandemia, son el marco de las recientes tomas de tierras. El gobierno, lejos de hablar del derecho a la vivienda, eligió el camino de la criminalización y de la represión. Pero de lo que Bernie, ni Kicillof, ni Alberto, ni los grandes medios nos hablan, es sobre la enorme concentración y extranjerización de la tierra en cada vez menos manos. Desde su origen, la Argentina surgió con una clase terrateniente que monopolizó la tierra en una minoría selecta. Personalidades e intelectuales como Mariano Moreno, que hablaban de la necesidad de una reforma agraria, fueron desplazados y marginados. En las sucesivas campañas contra los pueblos originarios, se profundizó aún más este modelo de concentración y despojo ocupando territorios. Si tenemos que hablar de usurpación de tierras, sin duda Julio Argentino Roca es el principal prócer, quien a finales del siglo XIX llevó adelante la campaña genocida del desierto. Los estancieros y terratenientes de aquel entonces se suscribieron y financiaron la campaña para luego quedarse con las tierras. Finalmente, mediante una ley, 931 personas se quedaron con 8.541.000 hectáreas. Las grandes oleadas de inmigrantes, sin más opción de trabajar de lo que sea para sobrevivir, fueron, junto a los pueblos originarios, la mano de obra barata que los capitalistas nacionales y extranjeros explotaron para seguir enriqueciéndose. Posteriormente, en la década del 30 y 40 del siglo XX, otra oleada migratoria, pero esta vez interna, del campo a las ciudades, trajo mano de obra barata para las industrias y concentró aún más la tierra. Y completa el cuadro hasta llegar a nuestros días la forma extractivista que tomó el capitalismo en los últimos 20 años, con deforestación récord para desarrollar el agronegocio, apropiación de zonas enteras de la cordillera para megaminería y demás actividades extractivistas, turismo de élite en la Patagonia y más desplazamientos de comunidades originarias, llegando en la actualidad a que casi el 1% de los dueños de las grandes extensiones de tierras maneje el 34% del total del territorio argentino y el 99% restante los otros 2/3. A su vez, 16 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeras. Estos son algunos de los poderosos propietarios. El grupo Benetton, con 900.000 hectáreas en la Patagonia, el grupo Walbrook de Gran Bretaña, con 600.000 hectáreas en Mendoza, el rabino Elimer Lieberson de Estados Unidos, con 340.000 hectáreas en Río Negro y La Rioja, y Lewis el inglés, que cuenta con 38.000 hectáreas y se apropia ilegalmente del lago escondido en la provincia de Río Negro. Desde el 2016 existe la ley 26.160 que establece frenar los desalojos a los pueblos originarios e iniciar un relevamiento para otorgar derechos de propiedad sobre sus territorios a las comunidades originarias. Pero la ley nunca se cumplió y el relevamiento solo se hizo en un 30%. Tal es así que el mismo gobierno que impulsó la ley reprimió los Cuom en Formosa y el macrismo incorporó a los mapuches en el eje del mal.
Fernández, Bernie, Kicillof y Massa se han manifestado a favor de mantener el orden, respetar las leyes y la sacrosanta propiedad privada. Sin embargo, no hace falta ser revolucionario para reclamar que se cumpla el derecho de los pueblos originarios. ¿No es hora de cuestionar los privilegios de este puñado de terratenientes? Parece que no importan las necesidades y los derechos de las mayorías. El Estado garantiza a palo y plomo los derechos del mercado. Y aunque según la Constitución, en el artículo 14 bis, plantea con claridad que todos y todas tenemos derecho a una vivienda digna, para el gobierno y la oposición tradicional, esta ley es letra muerta. Pero las tomas para todos ellos son ilegales. Mira. En la provincia de Buenos Aires fueron ocupadas en los últimos días unas 4.300 hectáreas de tierras. Los predios más grandes se encuentran en Guernica y en Presidente Perón, pero es una realidad que se extiende en todo el conurbano. Y es que en la Argentina son 4 millones de personas las que carecen de un hogar, y la pandemia hace muchísimo más grave la situación de hacinamiento de las familias. Paralelamente a esta crisis, hay más de 1 millón de viviendas vacías sin ser habitadas. O sea, mientras crece el déficit habitacional, avanza el negocio de la especulación inmobiliaria custodiada por los sucesivos gobiernos. Además, en la ciudad de Buenos Aires, la población que vive en inmuebles alquilados creció un 30% la última década y la población que vive en villas se incrementó un 85%. Ante esta grave realidad, seguro el gobierno presentó un gran plan de viviendas populares o algún proyecto para ocupar las viviendas vacías. No. Usurpadores, delincuentes, el Estado tiene que hacer cumplir la ley, el que toma tierra se le saca el IFE, va preso. Son todas frases que escuchamos estos días por distintos funcionarios del gobierno ante las recientes tomas de tierras. Frases de todo tipo, pero de progresismo nada. ¿Y la ministra de Hábitat dijo algo? ¿Tomó alguna medida? ¿Apareció en algún momento la ministra de Hábitat? Pero el que sí escuchamos es al represor Sergio Berni, que ya tiene experiencia en el tema, pero no para solucionar el problema de la vivienda, sino para desalojar y reprimir. Intervino en la toma del Indoamericano y el saldo fueron 3 muertos. Y ahora se enorgullece en enumerar la cantidad de desalojos y detenciones con un discurso fascistoide. Las declaraciones de Berni encastra con lo pronunciado por el presidente y la ministra Frederick. Alberto Fernández, en el programa Dos Voces, se encargó de enfatizar que la ocupación no es algo legalmente permitido. Luego, muy tímidamente, ante el gran contingente que se encuentra sin vivienda, dijo que la cuestión es un problema social. Pero en vez de anunciar un amplio plan de construcción de viviendas populares para paliar este flagelo, presentaron el llamado Mega Plan de Seguridad, otra cuota de represión asegurada. En general, los hechos ocurren en terrenos ociosos, que muchas veces son fiscales. En ningún momento se está hablando de la toma de una vivienda familiar. Por lo tanto, lo que prima es la obligación de resguardar el derecho a la vivienda de las masas empobrecidas. El debate de la vivienda es otra muestra de que la pandemia no afecta a todos por igual, que el reclamo por un derecho es visto como un delito y que quienes deberían velar justamente por esos derechos no ofrecen absolutamente nada, solo ofrecen hipocresía cuando hablan de pobreza, pero medidas, ninguna, soluciones, ninguna. Los discursos del progresismo sobre soberanía y justicia social solo lo hacen en campaña. Levantan la huipala, hablan de los pueblos originarios, pero cuando son ellos quienes deciden defender sus derechos, lo único que reciben es represión. La publicación de Berni mostrando como un logro las cifras de los números de presos, de desalojos contra familias completamente desprotegidas, es una provocación inaceptable. Y a cualquier persona con un poco de sensibilidad ante las injusticias, lo único que le puede generar es bronca. Y si Kicillof lo mantiene en ese cargo, avala esa provocación. ¿Es eso el progresismo? ¿Es eso ser nacional y popular?
en lugar de presentar un plan para llenar de policías y gendarmes los barrios, lo que tendrían que hacer es solucionar el problema de la vivienda, que sufren millones y lo hacen de manera completamente angustiante. Es el Estado el que tiene que garantizar, tiene la obligación de garantizar el acceso a la vivienda digna. Por eso consideramos que todo edificio que se encuentre deshabitado tiene que estar a disposición justamente de garantizar ese derecho. En ese sentido fue, por ejemplo, el proyecto que presentó nuestro compañero Alejandro Bodar cuando era diputado, en el que proponía subir los impuestos a todas aquellas viviendas, distintos inmuebles que estuvieran ociosos, para que de esa manera fueran empujados al mercado de alquileres para así abaratar los costos. Además, por supuesto, creemos que se tiene que impulsar un plan para construir millones de viviendas populares. Y esto, por ejemplo, se podría hacer si se dejara de pagar la estafa de la deuda externa. Si no se paga ni un peso más en esa estafa, se podría garantizar el acceso a la vivienda a millones. Pero el gobierno, en lugar de solucionar el problema de la vivienda, decide criminalizar, responder con el Código Penal. Entonces, más que tolerancia cero, hablamos de progresismo cero. Para seguir profundizando sobre este tema, vamos a hablar ahora con Marcelo Balco. Él es psicólogo, profesor, investigador. Ha desarrollado parte de su trabajo sobre el genocidio indígena. Es autor de más de 40 publicaciones, entre las cuales se destacan libros como Cazadores de Poder, Desmonumentar a Roca, Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, Pedagogía de la Desmemoria y Los Indios Invisibles del Malón de la Paz. Hola Marcelo, muchísimas gracias por contactarte hoy con nosotros en Dar Vuelta a Todo. Bueno, me alegro el contacto y ojalá que demos vuelta a todo. Ojalá demos vuelta a todo de una buena vez. Sí, ojalá que no sea solamente una intención semántica y que se pueda conseguir eso. Hacemos todo para lograrlo, de verdad. Sin duda. Marcelo, bueno, nos queríamos contactar con vos, poder charlar un rato en base a tus investigaciones individuales, pero también de manera colectiva, sobre, por ejemplo, la mal llamada y tan conocida campaña del desierto, bueno, esto de los homenajes al día de hoy a Roca. Hoy se está debatiendo sobre las ocupaciones de tierra. Bueno, queríamos consultarte si vos ves o encontrás conexiones con todo este desarrollo histórico en nuestro país y con lo que está pasando hoy en la actualidad también. ¿Qué reflexión te merece? Mira, a mí me gusta siempre trabajar también con la poesía, porque fíjate, hay un poeta republicano de la Guerra Civil, que era León Felipe, que él dice: ¿quién lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas fechas? Como que de pronto siempre está sucediendo lo mismo. Vos mencionaste la conquista del desierto. Bueno, la conquista del desierto no existió. Eso es otra de las grandes mentiras de la historia oficial, que como Hernández Arregui bien lo dijo, la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. ¿En qué consiste la obra maestra? En separar el hecho de la narración. Entonces, el hecho es una cosa y lo que cuenta la narración, esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, con el tema de la conquista del desierto, lo que existió fue una construcción del desierto. Porque en virtud de las relaciones económicas de producción, vamos a decir, de lo que es Pampa Patagonia, ¿qué quería el capital hacer ahí? Poner ovejas, poner vacas. ¿Cuánta gente se necesita para cuidar una manada de ovejas? Muy poca. Con unos peones a caballo y unos perros, cuidas miles y miles de ovejas. Entonces, en el norte, por ejemplo, la relación económica de producción totalmente distinta: caña de azúcar, algodonales, quebrachales.
¿qué se necesita? Brazos baratos, muy, muy baratos. Entonces el sol puede despoblarse, puede construirse un desierto, se puede vaciar de seres humanos. De hecho, el ideólogo de la campaña de Julio Roca es Estanislao Ceballos. Y Estanislao Ceballos, que tiene escuela, de clubes de fútbol, o sea, su memoria ha sido muy, muy homenajeada. Estanislao dice, la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Entonces, Julio Roca cumple ese eslogan, va a vaciar de seres humanos porque no se necesita gente para esa economía, entonces, y menos indígenas, que no comprenden la diferencia entre propiedad privada y algo comunitario, que no entendían. Por ejemplo, después se va a dar bien en el sur, en Tierra del Fuego, el tema de cuál es la diferencia de un guanaco, matar un guanaco o matar una oveja, que la oveja es del hacendado. Entonces van a vaciar de seres humanos Pampa Patagonia. Los van a traer a Buenos Aires, van a reinstaurar la esclavitud. Acá hicieron enormes latifundios, 1845 familias integrantes de la sociedad rural. No olvidemos que el primer presidente, casualmente, era el abuelo de Martínez de Hoz, que en la dictadura fue ministro de Economía y logró destruir el aparato productivo de la Argentina. Bueno, el abuelo fue el primer presidente. Reparten esos enormes latifundios, a 41 millones de hectáreas, que son mucha tierra, muchísima tierra, a 1845 familias. Por supuesto van a haber gente que va a tener más y gente que va a tener menos de esas familias, porque no todas estaban en el top 10. Entonces, reparten esas tierras y incluso en muchos sitios las reparten con un remanente de gente que quedó, que no fue arreada. Por supuesto, en estas relaciones económicas de producción nuevas para los indígenas no tenían títulos de propiedad. Ellos habitaban los lugares. Estaban en los cementerios donde estaban enterrados sus ancestros de generaciones. Esos serían los títulos de propiedad, los muertos en el terreno, esos muertos ancestrales. Por supuesto no tenían títulos con papel, con el sello, eso no tenían, no habían escribanos. Con las nuevas relaciones económicas de producción, a vos te damos 125.000 hectáreas, a vos te damos 400.000, a los Pedro Luro, a los Pereira, a los Unzué, a los Atucha, a los Anchorena, bueno, todos esos nombres, los Blaquier, los Burlich, que en el gobierno anterior teníamos unos cuantos de esos apellidos. Bueno, entonces hay apellidos que nos vienen acompañando hace mucho, mucho tiempo. Entonces, en esas relaciones económicas de producción, los indígenas quedan absolutamente menoscabados, pauperizados hasta, porque les sacan todo. Les sacan las tierras, les sacan la propiedad, les sacan la palabra. Neruda tiene una frase por ahí que dice, yo vengo a hablar por vuestras bocas muertas. Esa es una cosa que me propongo en todos mis textos, ¿no? Bueno, por ahí es medio presuntuoso, pero esa es la idea, hablar por esas bocas que fueron negadas, invisibilizadas, aplastadas, y fueron aplastados económicamente. Entonces, ¿qué sucede? Es un derecho que es inalienable, ese derecho a la tierra que le fue arrebatada en una forma, ni siquiera fue como así, digamos, con esas cosas truculentas que hacen los abogados, sino esto fue algo brutal, una carnicería, esto fue brutal. Entonces, a mí a veces algunos alumnos de lugares que no están muy familiarizados con el tema originario, me dicen, ¿por qué
los indígenas son todos pobres, ¿por qué son tan miserables? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si vos empezás de nada, ustedes piensen en la actualidad. Hay muchísima gente que heredó su casa del abuelo o del papá o heredó algún tipo de bien, aunque sea un bien mínimo. En este caso, no heredaron nada de nada, porque lo que heredaron fue miseria pauperizada hasta lo último. Entonces, por eso hay una condición económica terrible de muchísima gente originaria, terrible, sobre todo también en el norte, ¿no? Por supuesto, en el Chaco, en Formosa, bueno, en el oeste salteño. Y acá, en lo que se está dando en Neuquén, en Río Negro, en partes de Chubut, es que gente que fue usurpada en todo el término de la palabra, usurpada, está haciendo recuperaciones de tierra, porque pensemos en lo que hizo el gobierno nacional, que por ejemplo en la época de Carlos Menem, que vendió a precio vil a Benetton 900 y pico mil hectáreas. Este gobierno que se fue, amigos de Macri, este inglés que ahora no me acuerdo, hasta Ted Turner, el de la televisión, se ligó varias decenas de miles de hectáreas a precio vil de tierras fiscales. Bueno, entonces, el Estado Nacional, toda la vida se dedicó a patear para adelante el tema indígena. ¿Por qué? Porque nosotros somos blancos, todos bajamos de los barcos. Y si nosotros, de pronto, aparece algún indígena, ha de ser extranjero, ha de ser boliviano, ha de ser paraguayo, ha de ser chileno. Entonces no es nuestro problema, no nos incumbe como Estado. Entonces, porque para nosotros, ¿cómo son los indígenas en los libros nuestros de texto? Son cazaban, habitaban y creían, o sea, son pasados, ya está, fueron, no están. Nosotros bajamos de los barcos. Entonces, si hay mapuches, son todos chilenos. Y a veces me preguntan a mí, ¿los mapuches son chilenos o son argentinos? Y yo les digo, Chile y Argentina no existían antes de 1810. ¿Y los mapuches existían? Sí, existían. Son un pueblo preexistente, un pueblo nómade. Se pasaba cruzando la cordillera de acá para acá y de allá para acá. Entonces, esto es un tema complejo, es un tema de historia, es un tema para pensar, pero no para pensar. Este es un tema para pensar, para hacer hacer algo. El Estado, si sigue pateando esto para adelante, mandan la gendarmería a los efectos de que no saben para qué la mandan, la gente hace sus manifestaciones a su vez, porque tienen miedo que le tomen las tierras, bueno, y hay toda una parafernalia. Si el Estado no se sienta, y sienta las partes, y sobre todo el Estado se siente y dice, bueno, tierras fiscales, ¿qué son las tierras fiscales? ¿Qué son las tierras fiscales? Bueno, el Estado tiene que pensar que acá nosotros no bajamos todos de los barcos y de que el Estado Nacional, esa generación del 80, perpetró delitos de lesa humanidad a todo lo largo de la palabra. Justo te iba a preguntar eso, que la importancia de la campaña, bueno, así nos conocimos con la campaña Desmonumentar a Roca, con Osvaldo, bueno, con Alejandro Bodart. ¿Qué importancia tiene esa campaña hoy en relación a la discusión de estos próceres? Porque también tiene una relación de por qué los distintos gobiernos siguen manteniendo a estos próceres en ese lugar. Y bueno,
Imagínate, nuestros gobiernos siempre estuvieron conducidos por la élite, siempre. Entonces, imagínate, si vos repartís 41 millones de hectáreas, vas a salir en la lámina desplegable de Villiquen forever and ever. Entonces, es lógico que la élite homenajee a alguien que fue su benefactor, porque no olvidemos que Roca y esa generación, Roca en la primera presidencia Barretoldos, pero en la segunda presidencia mira el movimiento obrero. Eso es lo que todos se olvidan, porque la ley 41-44, la ley de residencia, para expulsar a esos polacos, a esos italianos, a esos españoles, ¿qué pedían? ¿Quedarse con todas las vacas? No, querían 8 horas de trabajo, descanso dominical pago. Bueno, ping, te agarrá esa ley que la redactó Miguel Cané, que todos los idiotas solo lo conocen por el libelo juvenilia, pero Cané escribió algo mucho mejor. O sea, la 41-44 la redactó él, y que paradójicamente, él que hace una ley para expulsar extranjeros, era uruguayo. Bueno, son esas cosas de realismo fantástico que tenemos nosotros. Bueno, el tema es que, yendo a tu pregunta, si vos sos un benefactor tan maravilloso, 41 millones de hectáreas, le haces leyes represivas al movimiento obrero para tenerlo bien aplastadito, imagínate, es lógico. ¿Cómo puede ser que Roca, vamos a hablar sobre Roca, tiene mayor cantidad de calles, monumentos, plazas y canteros que San Martín y Belgrano juntos? ¿Cómo puede ser? Porque dio las tierras. En cambio, estos otros dos eran revolucionarios, no dieron nada a la élite. En cambio, sí. Entonces, por eso nosotros tenemos que castigar la memoria. Castigar la memoria. Tengo un libro que es el último que salió el año pasado, se llama Pedestales y Prontuarios. Es muy sencillo. Hay pedestales y hay prontuarios. Algunos que están en pedestales merecen prontuarios. Y otros que Tienen prontuario. Sí, y otros que están prontuariados merecen tal vez pedestales, ¿no es cierto? Como tantos héroes del movimiento obrero. Marcelo, la última para no robarte más tiempo. Bueno, todas estas semanas se está discutiendo en relación a los pueblos originarios, por ejemplo, en Bariloche, pero también está el debate de las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires, pero en distintas provincias. ¿Qué paralelismo podés hacer? ¿Cómo toma el gobierno estos dos hechos? ¿Qué respuestas les da? Y también pensando un poco en la historia. Y bueno, yo lo que estoy viendo con todas las comunicaciones cruzadas del propio gobierno es que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Es un tema que los desborda. Por supuesto, un sistema como este, que defiende la propiedad privada, salen a decir que, bueno, las tomas son ilegales, la propiedad privada se defiende, pero mientras dicen eso, vos ves que no saben qué hacer. No saben qué hacer porque esto es un problema tan grande, pero tan grande, tan inmenso, que un día se va a salir de curso. Ya no va a ser una toma pacífica. Un día se va a salir de curso esto. Si el gobierno, todos estos gobiernos que son transitorios, que no hay un proyecto, un verdadero proyecto de país, sentirse que estamos en Latinoamérica, que Buenos Aires no es Argentina, si el gobierno no advierte eso, y que hay una necesidad, o sea, hay 1/3 de la población está fuera del sistema económico de producción. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Que
va mucho más allá de las tomas de Guernica. Eh, un tercio de la población está fuera del sistema productivo. Y da la impresión, por cómo es este sistema capitalista, que están fuera del sistema para no volver nunca más. Porque al sistema a la gente le sobra, le sobra. Y que le sobre le es útil al sistema, porque por supuesto presiona el salario a la baja, está la espada de Damocles, que vos podés perder el trabajo, bueno, todo ese temor. Y yo veo que el gobierno no tiene respuestas, no sabe qué hacer. Está la ministra de Seguridad que dice una cosa, Sergio Berni dice otra cosa. Entre medio, de pronto el presidente dice, no, bueno. O sea, acá no es no bueno, ni que este diga y que el otra no haga. Acá es, la Argentina alguna vez va a tener que pensar, ¿qué hacemos con un tercio de la población fuera del sistema económico? Porque esos paliativos, que son unos paliativos, todos estos planes, todos los planes, que todos los que están del otro lado burlándose de los planes, si no estuvieran los planes, esto hubiera, no sé qué hubiera sucedido. Y esos son paliativos espantosos, que por supuesto son indignos. Ya van a haber 2 generaciones por lo menos fuera del sistema económico de producción. Entonces, y esto no lo arregla un gobierno, porque esto es un sistema que organiza la miseria. Es un sistema que organiza la miseria. No este gobierno, ni el anterior, que era mucho más miserable, pero este sistema capitalista organiza la miseria. Entonces, si no hay un pensamiento claro para ver qué se puede hacer, yo no soy economista, solo investigo genocidio, pero sí advierto que este es un sistema que organiza la miseria, y así no se puede seguir, porque la miseria, así como genocidio hereda genocidio y matanza hereda matanza, la miseria hereda miseria. El tema es que hay que tomar medidas para tocar los intereses de los poderosos, de esa oligarquía, de esos terratenientes, para justamente garantizar los derechos de las mayorías, que me parece que son esas políticas que no se toman y son las que se tendrían que tomar. Y sí, y poner el sistema productivo en función del mercado interno, porque acá, igual que en la época de Roca, en ese momento exportábamos trigo y ahora estamos con la soja, siempre con bienes primarios, con productos primarios. Y vos fíjate, Australia, que despegó más o menos como nosotros y está en nuestra misma latitud, diversificaron en la producción y nosotros nos quedamos empantanados en la soja. Siempre monoproductores de bienes primarios de escaso valor y somos consumidores de bienes que vienen con un plusvalor terrible. O sea, si nosotros no entendemos eso, No, y que esa producción también va en contra de las comunidades, porque los va sacando de sus territorios, la contaminación, o sea, son modelos que van hasta en contra de las mayorías populares. Claro, por ejemplo, la contaminación de las napas con los agrotóxicos es algo que vino para quedarse. Entonces, nosotros no podemos permitir que haya venido para quedarse. No podemos, esa degradación o sea, si cualquier persona se pone a pensar un minuto diciendo,
No, cultivo de soja, que logran hacer varias cosechas por año. Eso empobrece el suelo, por eso están los agrotóxicos, los agroquímicos. Pero va a llegar un momento en que nuestro único bien, que era la pampa húmeda, ya no va a hacer ningún bien. Piensen en el sertão brasileiro, que el monocultivo de caña de azúcar lo pulverizó el humus. Entonces, si nosotros dejamos librado a la mano invisible del mercado todo esto, esa mano invisible no le importa lo que le pasa a la otra mano. Entonces, a nosotros nos tiene que importar lo que le sucede a las dos manos y lo que le sucede a todos nosotros, a toda la gente, a toda la población. Bueno, Marcelo, el compromiso de seguir problematizando, discutiendo la historia, esta historia que nos quieren hacer creer y fundamentalmente organizándonos como empezábamos para de verdad dar vuelta a todo de una buena vez. Te quiero agradecer por tus palabras que siempre aportan un montón al debate y a pensar un poco más cómo cambiar esta realidad. Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Gracias. Los gobiernos, no importa el tinte político que sea, siempre tienen como centro la protección de la propiedad de los ricos. Y se ve con claridad en toda nuestra historia. Desde la usurpación de las tierras de los pueblos originarios para entregársela a distintas familias hasta ahora, en la actualidad. Como lo vemos en Bolsón, que el gobierno mira para otro lado y no va contra Lewis, que por ejemplo tiene cerrado el acceso a uno de los lagos, pero sí reprime, estigmatiza a las comunidades originarias que reclaman por su territorio. También vemos cómo avanza la frontera sojera que expulsa a las comunidades originarias de sus territorios y además este plan, el plan del gobierno es seguir fortaleciendo ese camino extractivo. Y vemos también cómo mientras atacan a quienes toman tierras porque no ha sido garantizado el acceso a la vivienda digna, en otras ciudades se les entregan terrenos, espacios verdes a grandes corporaciones para que avancen con la cementación urbana, el negocio y la especulación inmobiliaria. Y para seguir con este plan, como las poblaciones se levantan, se organizan, luchan, reclaman, el gobierno nacional y de las distintas provincias, como lo vimos ahora en provincia de Buenos Aires, muestran lo que se viene, que es más gendarmes, más policía, millones para el mega plan de seguridad, que no van a resolver ninguna de las necesidades de la población, solo van a traer más represión y ahí vamos a tener que estar para frenarlo y para seguir organizándonos por todos nuestros derechos. Ahora vamos a la recomendación de abril. El caso de Facundo Castro vuelve a poner sobre la mesa el rol de las fuerzas de seguridad. Mi recomendación de hoy va por ahí, que aunque es una peli no tan nueva, habla de cómo funciona la policía. El bonaerense, de Pablo Trapero. Este film recorre la vida de Zapa, un joven del interior de la provincia de Buenos Aires que tras quedar implicado en un robo, su familia decide meterlo a la bonaerense para que se vaya del pueblo. Así Zapa va a ir conociendo el duro entrenamiento, las jergas, los códigos, el derecho de piso y el lado oscuro de las fuerzas de seguridad. La película nos muestra el mundo detrás de esta institución. A través del pasaje de Zapa por esta fuerza conocemos un mundo siniestro, decadente, corrupto, donde la violencia es moneda corriente. Y lo vemos hoy con la maldita bonaerense a cargo de Sergio Berni, responsable de la desaparición y asesinato de Facundo. Este film refleja que en nuestro país, luego de décadas de lucha por el nunca más, las fuerzas represivas sufrieron un golpe tan grande que no pueden pintarse como héroes ni siquiera en las películas. Y nos hace preguntarnos, ¿qué rol cumple? ¿Qué hacemos como sociedad de cara a la represión y a la corrupción en manos de las fuerzas? ¿Y cómo democratizamos un sistema vertical que está basado en el cumplimiento de órdenes? Esta película es una invitación y un impulso para activar en contra de esta institución. La podés encontrar en Cinear, búscala. Si no la vieron, véanla. Y si la vieron, pueden volver a repetirla, porque no tiene desperdicio. Y antes de irnos,
Recordarles que este jueves hay una nueva emisión de Panorama Internacional, a las 20 horas por Facebook y YouTube de la Liga Internacional Socialista. Y saquen las agendas. El sábado a las 17 horas, encuentro virtual de Juntas y a la Izquierda para debatir, socializar y organizarnos para seguir luchando por nuestros derechos y prepararnos para la acción del 28, el Día de Lucha Global por el Aborto Legal. Y para despedirnos, se cumplieron 45 años de la masacre de La Plata, donde la banda fascista de la AAA, amparada por el gobierno de Isabel Perón, asesinó a 8 compañeros del PCT. La Comisión por la Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata preparó un video divino para reforzar la memoria y renovar el compromiso de justicia por nuestros compañeros y seguir exigiendo castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre. Compañeros y compañeras del PCT presentes y hasta el socialismo siempre. Los días 4 y 5 de septiembre de 1975 fueron asesinados 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores de La Plata. Bandas fascistas que actuaban en la región, amparadas por el gobierno peronista de Isabel, los secuestró y asesinó. Por la noche del jueves 4, Roberto Laucha Los Hortales, Adriana Saldúa, Hugo Frigerio, Ana María Guzner Lorenzo y Lidia Agostini se dirigían a la fábrica petroquímica sudamericana de Olmos, hoy Mafisa, para entregar el dinero que habían recolectado en las facultades para el fondo de lucha de sus trabajadores. Pero fueron interceptados en el camino y sus cuerpos acribillados fueron encontrados al día siguiente en el camino a la Balandra, Berizo. Al mediodía del viernes 5, Oscar Lucati, Carlos Vicky Povedano y Patricia Claverie fueron secuestrados por hombres armados cuando al salir del local del PST en calle 54, entre 8 y 9, se dirigían al Ministerio de Obras Públicas para impulsar acciones en repudio a los brutales asesinatos de la noche anterior. La masacre de La Plata fue un ataque artero contra jóvenes militantes socialistas que actuaban en el movimiento obrero, estudiantil y popular con una política revolucionaria. Fue un ataque contra el Partido Socialista de los Trabajadores, como parte de los asesinatos y persecuciones que comenzaba a sufrir todo el activismo obrero y popular ya en los años previos al golpe de Estado, alentados y orquestados desde los gobiernos de Perón e Isabel. Adriana Saldúa, dirigente de la Juventud Socialista en la Facultad de Arquitectura y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, destacada referente impulsora de la lucha contra el fascismo en la facultad. Ana María Guzner Lorenzo, delegada no docente en la Facultad de Humanidades, despedida por la intervención Iván Isevich. Lidia Agostini, odontóloga, activista del Frente de Profesionales del PST y empleado del dispensario municipal que hacía pocos meses se había incorporado al partido. Patricia Claverie, militante de la Juventud Socialista y activista de la Facultad de Ciencias Naturales. Roberto Laucha Los Hortales, reconocido dirigente estudiantil en la Facultad de Ingeniería, trabajador despedido del astillero Río Santiago y miembro del Frente Obrero de Propulsora, Siderar. Enrique Carlos Vicky Povedano, miembro de la Comisión Interna de la Delegación Previsión Social de la Nación. Hugo Frigerio, miembro de la Comisión Interna del Ministerio de Obras Públicas. Había sido declarado persona no grata por la burocracia sindical por su destacado rol entre los autoconvocados estatales. Oscar Lucati, dirigente de la Juventud Socialista de Ensenada y delegado del Ministerio de Obras Públicas. Tras la caída de la dictadura, la lucha heroica del pueblo argentino, encabezado por Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, logró el juicio y encarcelamiento de las cúpulas militares. También logró terminar con las leyes de impunidad y sigue dando pelea para que todos los miembros del golpe cívico, eclesiástico y militar responsables de torturas, asesinatos y desapariciones vayan presos. Desde su creación, la Comisión por Verdad y Justicia de la Masacre de La Plata impulsa la lucha por justicia por nuestros compañeros y compañeras del PCT asesinados. Pelea por justicia para los cientos de activistas obreros y populares asesinados por bandas fascistas, amparadas bajo el gobierno peronista de Isabel en la antesala del golpe de Estado.
Denunciamos el desguace de las causas que ha permitido la impunidad de miles de genocidas. Exigimos que se eleven a juicio todas las causas que están pendientes, que son más de 60, sobre casos de activistas asesinados por las bandas fascistas CNU y AAA en La Plata. Exigimos que sean juzgados y encarcelados todos los integrantes de estas bandas, tal como sucedió con Carlos Indio Castillo. Exigimos que Casación revoque la libertad a Juan José Pipi Pomares. Hoy, como desde hace 45 años, con orgullo, levantamos nuestros puños en alto y decimos: justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinados en la masacre de La Plata. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de sus asesinatos. Compañeras y compañeros del PCT, presentes. Hasta el socialismo, siempre.